Listo, Carlita, bienvenida. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar la clase. Venga. Perfecto, gracias, Fer. Bien, bienvenidos todos, buenas noches. Vamos a calentarnos en esta noche. Bien, habíamos visto este caso de Google el último día, ¿no es cierto? Y no tuvimos tanto tiempo de conversar, estuvo un poco larguito para leer. Hoy quiero medir la participación, entonces quiero que comenten, pero en el chat, así yo puedo ir leyendo y además me quedan sus nombres. Y por favor, entonces, cuéntenme, ¿qué tipos de riesgos se presentaron en este caso de Google? ¿Y cuáles serían esas causas? Externas, internas, ¿qué pasó? Entonces, escribamos en el chat, por favor, así podemos evaluar la participación. Y además podemos empezar conversando un poco. Bien, habíamos visto la última vez, ¿no es cierto? Habíamos conversado de este caso de Google y leímos al respecto. Sobre eso, coméntenme, porfa, en el chat para evaluar un poquito la participación, para tener una nota diferente. Además, analicemos el riesgo del caso Google. ¿Qué tipo de riesgos se presentaron en este caso? ¿Cuáles fueron las causas? Pueden contestar una de las dos preguntas. Buenas noches. Y podemos ir participando, por fin. Vamos a contestar una de las dos o las dos. Pero me gustaría que cada uno tenga una participación, por favor. Bien, Alexander García, ¿no? Él considera que el tema mediático jugó un rol. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos opinar al respecto? ¿Qué estaba en riesgo para Google? No, por un lado tenía en riesgo su participación de mercado. Hola, Diana. No estaba teniendo una buena opinión pública, ¿no es cierto? Por un lado tenía en riesgo justo esto de la participación en el mercado y luego la opinión pública caía, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuál era el caso para que esto ocurra? Gracias, Diana. Buenas noches. No pasaba que Google tenía que censurar algunos resultados en su buscador por orden del gobierno chino, ¿no es cierto? Entonces, bien. Dodi dice, el tema económico jugó un punto importante. Exactamente, ¿no es cierto? O te expones a una crisis de reputación como esa, ¿no es cierto? Porque Google tiene estas políticas tan abiertas, ¿no es cierto? Tan transparentes. Google metió la transparencia en el juego corporativo como nadie antes. Y de repente tiene que censurar sus contenidos para no perder participación en este mercado enorme que es China, ¿no es cierto? Y dice, de alguna manera, no participar sería censurar del todo. Y entonces así censuramos aunque sea una parte, peor sería no estar.
Bien, Antonio dice debido al contenido que tenía. Luis dice el económico y mediático por la relación de sus políticas. Sí, ¿no? El financiero sobre todo, ¿no es cierto? Tenía un riesgo financiero importante porque al no cumplir las expectativas de ese año decayeron sus acciones, ¿no es cierto? Uno de los riesgos fue el momento que el país asiático quiso restringir muchos resultados y Google no se dejó manejar sus políticas que tenía el usuario. Stalin. Bien, sí, Stalin, justamente, ¿no es cierto? Entonces, además, entre las causas, tiene esta causa, ¿no es cierto? Por un lado, que tiene una política tan transparente que apenas toma un partido no tan transparente, le juzga la opinión pública inmediatamente. Pero también, por otro lado, tiene este tema, ¿no es cierto?, de la presión de un gobierno para participar en un país, una amenaza totalmente externa, ¿no?, que se vuelve una crisis de un momento a otro, algo que no puedes prever, que está totalmente, bueno, no tan ajeno porque uno podría evaluar el riesgo al entrar a un país con esas características, ¿no es cierto? Pero de todas formas, algo que viene desde afuera, no se controla, y también una situación interna, entonces es un poco una crisis amplia. Bien, muchas gracias por su participación. Bien, hoy quería que conversemos un poquito sobre el riesgo en la reputación. Vamos a leer unos casitos rápidos, todo eso antes del recreo, y luego sí nos partimos en grupos al volver para estudiar un caso de otro estilo que vamos a ver justo para conversar del tema siguiente. Entonces, el riesgo reputacional, ¿no? Es un tipo de riesgo que se puede definir como aquel que está asociado a los cambios de percepción o opinión sobre una empresa que tienen sus grupos de interés. En otras palabras, tiene que ver con una percepción desfavorable de la imagen de una organización, ¿no es cierto? Entonces, el tema trascendental es yo estar al tanto, conocer a todos mis grupos de interés y además tener una buena relación con ellos. Para tener una buena relación con mis grupos de interés, primero tengo que conocerles perfectamente. Luego tengo que designar un canal para conversar, para relacionarme, para interactuar con cada uno de mis grupos de interés. Y finalmente tengo que interactuar por ese canal lo suficiente para generar una buena relación con todos los grupos de interés y al menos una estupenda relación con uno de mis grupos de interés. Bueno, el riesgo reputacional, ¿no es cierto?, es como cambiante y subjetivo. Muchas veces no es fácil prevenirse porque puede ocurrir en cualquier momento, ¿no es cierto? Para considerarle un riesgo de reputación, tiene que ser transversal a todas las áreas de la empresa, ¿no?, que genere un impacto en toda la organización. Si es solo un área, no se considera un riesgo tan prominente, ¿no es cierto? Ser viral es un riesgo importante, eso habíamos conversado, ¿no es cierto? Cuando preveíamos posibles riesgos, ser viral es un riesgo interesante, ¿no es cierto? Es algo que puede explotar de un momento a otro. Y finalmente es estratégico, ¿no es cierto? La pérdida de confianza, la pérdida de reputación puede incluso declinar puntos en lo que vale una empresa, ¿no es cierto? Además, cada día en la cadena de valor de la empresa también valoramos las marcas. La reputación que tienen interviene en cuánto vale una marca, ¿no es cierto? Steve Jobs tenía un valor su marca persona como Steve Jobs, un valor la marca Mac, un valor la marca Mac cuando él estaba vinculado a la directiva, un valor la marca cuando él no estaba vinculado, ¿no es cierto? Bien. Justamente hablando de esto de Steve Jobs, ¿no es cierto? Hay diferentes situaciones que pueden favorecer a esto de la materialización del riesgo reputacional. Esta presentacioncita tiene poquitos slides. Vamos apenas a introducir esto y leer 3 casos y está en la plataforma, ¿no es cierto? Justo a los 3 casos que vamos a leer. Bien. Conversábamos entonces, ¿no es cierto?, que el riesgo se puede dar en cuanto a acciones prácticas empresariales de gente relacionada a
a la organización, servicios de mala calidad, condiciones inapropiadas de trabajo para los empleados, publicidad engañosa, por ejemplo, fraude interno, ¿no es cierto?, lavado de dinero, incumplimiento de leyes, riesgos operativos y riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad. ¿No es cierto? Corre el riesgo nuestra empresa de que le ataquen. Riesgos de ciberseguridad, ¿no es cierto? Como le pasó al Banco de Pichincha hace no mucho. Y eso afecta a la reputación porque se percibe como algo no tan seguro y según cuánta información del cliente maneje esta entidad a la que le confiamos con esa información, se percibe un mayor o menor riesgo, ¿no es cierto? Bien. Como una ayudita a memoria y luego vamos a leer 3 casos donde vamos a terminar de amarrar esto y conversar un poco, ¿no es cierto? La gestión del riesgo reputacional tiene 4 pasitos, 4 elementos clave, ¿no es cierto? En primer lugar, se debe identificar los eventos que puedan generar un riesgo para la reputación de la empresa. Los evaluamos teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto que tendrían para la organización. Definimos e implementamos controles que permitan disminuir la probabilidad o el impacto de cualquiera de estos eventos. Y debemos realizar un seguimiento, ¿no es cierto? Un monitoreo periódico para conocer cómo están los eventos de riesgo y actualizar o agregar nuevos. Bien. Tenemos unas recomendaciones, además, ¿no es cierto? Lo que decíamos, lo que yo comentaba al comienzo, mantener buenas relaciones con todos los grupos de interés, escucharlos, demostrarles que realmente son importantes para tu empresa o tu marca, tener en cuenta las opiniones, recomendaciones y feedback de los clientes, monitorear y gestionar lo que se dice de la empresa en las diferentes plataformas virtuales. Y yo les comentaba que eso ya no se hace tan a mano como al momento, ¿no es cierto? Hay un sinfín de aplicaciones y de páginas en línea que me permiten monitorear desde los nombres de mis stakeholders o desde la directiva y gente clave vinculada a mi empresa, al movimiento de la misma, según lo delicado del rubro en el que se relacione. Y palabras que me interesan, ¿no es cierto? Entonces me manda un informe mes a mes y yo tengo monitoreada las escuchas de mi empresa, lo que me permite estar más al tanto. De todas formas, es buenísimo también intentar hacer escuchas de mercado, ¿no es cierto? En otros canales, no pensar que el mercado digital mide todas las temperaturas de todos los grupos de interés que voy a manejar con mi empresa. Además, ¿no es cierto? Interiormente debería manejar tanto el ambiente y generar un ambiente de trabajo óptimo, cumplir todas las regulaciones y demás, como ofrecer un ambiente y clima laboral que además evite un poco la rotación de la gente en mi organización. Justo para ver estos riesgos teníamos un casito, 3 casitos en realidad que ya les voy a compartir en mi pantalla y que quiero que leamos ahorita. Para estos no nos vamos a dividir en grupos, son bien cortitos. Quiero que leamos cada uno. Vamos a empezar con el de Interbolsam. Les voy a compartir la pantalla. Se puede leer en una misma, pero a pesar de que está en la plataforma, ahorita mismo les voy a poner en WhatsApp, solo porque sea rápido para todos. Para los que están en los celulares, lo que fuera. Bien, entonces me gustaría darnos 3 minutos, pero no nos vamos a dividir en grupos, aquí mismo, para leer este casito, el grupo Interbolsa. Como les cuento, ya está en el chat de WhatsApp y le pueden tener ahí los que quieren acercarle, ver mejor.
Bien, no este caso de los peores, no los casos financieros. No, el gobierno ordena el cierre definitivo del grupo Interbolsa, ¿no es cierto? Prestaron más dinero del que tenían calculado, ¿no es cierto? Con un total de casi 500 víctimas, personas naturales, también jurídicas, un perjuicio, ¿no es cierto?, de 250.000 millones de pesos y solo recuperaron 65.000 millones. Se liquidó la empresa, perdió su reputación, por supuesto, y la confianza, ¿no es cierto?, de los clientes y de la sociedad. Vamos a ver el siguiente caso, que es Walmart. Es igual, leámosle un par de minutos y le comentamos. Y luego comentamos de todos y ahí los quiero escuchar. Y en este caso de Walmart, ¿ya le acabaron de leer? ¿O todavía no? Me estoy apurando mucho. Este caso de Walmart tiene un montón de la cultura, ¿no es cierto?, del lugar alrededor, ¿no? Porque si la vemos con ojos americanos y con ojos globales, ¿no es cierto?, de qué le acusan a Walmart, se descubre y estalla en un radio, ¿no es cierto?, en un diario, perdón, de México, que Walmart había evadido todo tipo de trámites, había agilitado permisos, se había además expandido por todo México casi de manera un poquito ilegal, ¿no es cierto?, sobornando alcaldes, burócratas, toda persona que representaría un obstáculo en esto. Y aquí, por supuesto, se condena inmediatamente esa participación, pero siempre tiene que ver los riesgos con la cultura de los lugares, ¿no es cierto? Y de alguna forma, es un poco lo que pasa frecuentemente en Latinoamérica, que la manera como se hacen los trámites es pagando. Y a veces nos parece natural. Y cuando una organización enorme lo hace, o como Caminosca se probó, por ejemplo, aquí en Ecuador, ¿no es cierto?, en estos contratos es donde se evidencia un poco la dimensión de esa crisis. Y quizá en el rato hacerlo en el día a día llega a parecer casi natural por el entorno. Con esto no estoy para nada legalizando la corrupción, ¿no es cierto? Más bien explicar que un montón de veces esa cultura en cómo se hacen negocios, en cómo pasan ciertas cosas, también influye en los territorios.
Bien. Vamos a leer finalmente este caso de H&M. Este es un caso, en cambio, más bien publicitario, es más relajado. Este es un caso, igual fue grave, pero tiene unas implicaciones menos terribles. Bien, este caso es más cortito, ¿no es cierto? La empresa H&M, ¿no es cierto? Una empresa de moda, de ropa, muy bien posicionada en Europa, ¿no es cierto? Tiene una publicidad con un niño afroamericano, ¿no es cierto? Vistiendo una prenda en la que decía The Coolest Monkey in the Jungle, porque esa era la colección de ese mes, ¿no es cierto? Y la gente lo leyó de una forma muy negativa. Incluso esta lectura es racista. Gisela, cuéntame, por favor. Buenas noches. Sí, una mala elección en publicar un mensaje afectó mucho la imagen de una empresa. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta que cada vez que vamos a publicar algo, el mensaje que vayamos a transmitir tiene que ser muy comunicativo para nuestros usuarios, nuestros clientes, porque pueden ayudarnos o afectarnos a la vez. Bien, gracias. Sí, justamente, ¿no es cierto? Ha pasado algunas veces que las empresas, Ramiro, díganos. Muy buenas noches con todos. Una situación. En el tema, bueno, privado es muy sensible, ¿no? Tienen más bien dicho, las empresas privadas aceptan sus errores, hacen rectificaciones, hacen campañas de mejora, sea con plans o algún tema, ¿cierto? Pero en cambio en el sector público en realidad es pelear contra el sistema, ¿no? Digamos, cosas, ¿no? Digamos casos, ya. El tema de la supuesta venta de los hospitales en la provincia de Manabí, que todavía no construye. O sea, pasó eso, pero a pesar de eso, o sea, es como que nadie ve nada, ¿no? O sea, el tema de la refinería del Pacífico, muchos temas, este tema reciente de lo que se hizo esta organización en la asamblea para salvarle a la presidenta Yori y a la vuelta como que le pagan con los indultos. O sea, y todo eso desquebraja, ¿no? Ahorita la Asamblea es un ente que perdió total credibilidad. ¿Cómo en el sector público manejarlo eso? Cuando en realidad no hay una política tal vez de valorar la imagen institucional. Creo que, ¿cómo se hace eso? A la Asamblea le importa lo que opinemos la mitad de ecuatorianos, pero igual siguen haciendo eso. ¿Cómo hacerlo? ¿O cómo recuperar esa imagen en ese entorno?
Bien, por un lado, ¿no es cierto? Recuperar la imagen en ese entorno de la asamblea creo que es un problema uno. Y por otro lado, el problema más grave es que hablábamos de esto cultural y del entorno. Yo creo que en el entorno no hemos hecho que el gobierno nos tema, como que en la democracia cada vez más importa menos lo que pensemos los mandantes, entre comillas, lo que piensa el pueblo, ¿no? Mientras más personas somos, el sistema es más impersonal, justamente, y como que el dinero, por ejemplo, o los recursos no son de nadie, son tanto de todos que empiezan a no ser de nadie. Vemos el despilfarro día a día, no solo en este país, ¿no es cierto?, en todos. Y no tenemos el poder de recuperar ni nada, ¿no es cierto? A una empresa como H&M se le cae su valor en la bolsa, o además le dejamos de comprar, siente enseguida el impacto. Pero el gobierno nunca siente el impacto, ¿no es cierto? No le dejamos de pagar los impuestos, no dejamos de dar plata, somos casi rehenes del gobierno. Entonces, por un lado, no le importa a nadie, ¿no es cierto? El gobierno hace y deshace y es, mientras más haya crisis, también es una estrategia de dominio, porque la noticia de hoy te explota en la mente hoy, y si no hubiera una nueva crisis, probablemente con ese seguimiento o algo se podría solicitar o exigir una solución. Pero en cambio hay una crisis al día siguiente y una nueva al día siguiente y una nueva al día siguiente, un escándalo al día siguiente, y la suma de los escándalos hace que sean tantos que no sea ninguno. Entonces, por un lado, ese efecto, ¿no es cierto? No le importa a la gente, por eso no hacen nada por restaurar la imagen. Ahora, ¿cómo se podría restaurar la imagen de la asamblea si es que a la asamblea le importaría? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea? Pero nos pasa eso un montón como sociedad, ¿no es cierto? Que no hemos construido ese espacio donde nos hacemos cargo también. Los demás, ¿cómo piensan que la asamblea podría restituir un poco su imagen? Carla, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo está? Bueno, nosotros, como sabemos, nuestro país en estos últimos, por así llamarlo, últimas 2 décadas, lamentablemente, ha sido un país que ha tenido muchos casos de corrupción, muchos casos de que afectan realmente a toda la parte pública, a toda la parte política principalmente. Entonces, yo pienso, quizás viéndole un poco apolíticamente, para que nuestra asamblea tenga un margen de credibilidad, para que nuestra asamblea tenga lo que se espera, ¿no? Por parte de los mandantes, que genere leyes en favor del pueblo y que controle cuando exista problemas en el gobierno, en cualquier ministerio, en cualquier parte del país o en cualquier cosa que tiene el país. Lo primero que debe hacer, primero, reformar nuestra ley, pero nosotros somos campeones para cambiar constituciones, ¿no? Somos un país tan chiquito y que vamos más de 18 veces reestructurando nuestra propia constitución. ¿Ya? Exactamente. Entonces, eso es primero lo que no tenemos claro. Segundo, somos un país tan pequeño igual, pero tenemos más de 20 partidos políticos. Y cada cual yo soy independiente, yo soy centro izquierda, soy centro derecha, parece equipo de fútbol, ¿no? Tenemos para escoger de todo lado. Soy liberal, soy independiente, las corrientes que ahora existen, no, soy correísta, soy Revolución Ciudadana, soy Partido Social Cristiano, soy Madera de Guerrero. Entonces, no es tampoco esa es la idea, ¿no? Debe ser, como se dice vulgarmente, o blanco o negro, pero no debe haber el gris. Y lo otro que debería pasar es que, eso, como digo, somos un país tan pequeño, pero tenemos una asamblea conformada por más de 100 personas, cuando somos solo 25 provincias y, o sea, como para qué 120, más de 120 personas, ¿no? Cuando lo lógico es
1 o 2 por provincia. O sea, no es llegar así, ese extremo. Una propuesta que, o sea, sin ser fanático del señor Fernando Villavicencio, ser bicamerales, claro, ayuda bastante. Ayuda bastante a tener claro que hay unos que van a estar a favor y otros en contra, que es lo normal. Pero nada de yo soy independiente, es que yo no creo, es que ahora sí, no, no. Entonces, pedir requisitos, claro, o sea, tú para postularte a un puesto de trabajo, tienes que tener una maestría, tienes que tener un posgrado, tienes que tener estos estudios, pero somos súper emocionados con la primera cantante o el primer cantante que canta bonito, le fue bien en un reality show y ahora es asambleísta, ¿no? O sea, ese es el nivel de mediocridad que a veces se presenta en la asamblea. Entonces, es una estructura social, política, en temas legales, que pueda hacer eso. Pero para hacer eso, para hacer todos esos cambios, no se hacen de la noche a la mañana. Hablemos que Estados Unidos, con lo que es una potencia mundial, se ha demorado más de 100 años en poder, como tal, ponerse así a la cabeza de todos. Nosotros no creo que vamos a ser la potencia mundial en 4 años, ¿no? Pero sí podemos cambiar primero poco a poco, ¿no? Reestructurar nuestro sistema, ser más drásticos. No es justo que una persona que roba un celular le metas preso 6 meses y una persona que se va llevando la plata en costales, como se dice vulgarmente, fresco, o sea, se refugia en cualquier lado. Le avisan que le van a coger preso, se fuga y regresa después a los 10, 15 años como héroe, ¿no? Esos son los casos que Totalmente. tenemos en el cuento. Entonces, hay que cambiar mucho para poder tener una confianza, para poder creer en algo que sea en favor del país. Dejar de ser sobreprotectores, dejar de ser, crear un aparato estatal inmenso. Sí, yo entiendo que hay gente que trabaja honestamente ahí, pero no todos son así, ¿no? No todos son así. Exactamente, yo creo que la solución es un poco esa, ¿no es cierto? No dejar tanto en manos del Estado. Somos cómodos también de querer que el Estado organice todo y como sociedad civil somos incapaces de organizarnos. Yo creo que el poder está en organizarnos primero como sociedad civil. Marco Arce dice, dejando sus curules todos los asambleístas que están al momento a cargo y el presidente poner mano dura para poner legisladores honestos y solamente los necesarios. Sí, acortar el tamaño de la asamblea sería ideal, ¿no es cierto? Una decisión que no está mucho en el Ejecutivo, porque para eso hay poder legislativo justamente. Pero podría estar en nosotros, en la sociedad civil. Como sociedad civil en el Ecuador carecemos de organización. Yo viví muchos años en Argentina y estudié en mi universidad y ahí, por ejemplo, cuando se pierde un niño, me parece que ya les he contado esto en todo caso, cuando se pierde un niño la gente empieza a aplaudir para llegar hasta ese niño. Nadie agarra el niño porque aquí vieron que sale la gente en las noticias y dice, encontré a este niño en la calle, le llevé a mi casa. Eso es terrible, ¿no? En un sistema judicial honesto y transparente sería súper ultra prohibido, aunque quieras ayudar, llevarte un niño desconocido a tu casa. Entonces, en fin, en Argentina se pierde un niño en la playa, la gente empieza a aplaudir. Si tú escuchas que alguien aplaude, ayudas porque hay un niño perdido y enseguida se conecta el niño y la mamá. Parece una tontera, pero es lo básico. Nosotros somos incapaces de organizarnos como sociedad civil para algo serio, para tener derechos y poder de alguna forma contrarrestar un poco y controlar este aparato estatal que se nos ha ido de las manos. Somos más bien de confiar demasiado en la democracia, ¿no es cierto? En decir, que alguien nos esté haciendo, que el presidente designe. No siento que está un poquito más de nosotros. Bien, ¿y cómo creen, cómo le transparentarían a eso desde la asamblea? Porque claro, le eficientaríamos, resolveríamos el problema de fondo acortando el número de legisladores y todo. Pero ahorita, digamos, como institución, es una institución que tiene poquísima credibilidad entre los ecuatorianos. ¿Creen que tiene remedio? ¿Creen que está en la decadencia? Realmente no importa. Tal vez, perdón que participe. Yo creo que No, es gracias. yo creo que es un tema, la verdad, de que
de paternalismos. Tal vez es eso. En realidad pasamos de una crisis política previo al correísmo, ¿no? Cambiamos presidentes como cambiarnos de medias y vino una estabilidad que en realidad en cambio generó paternalismos de que el Estado es el que debe solventar muchas necesidades y dejó de lado al emprendimiento, empresas privadas, y cuando se terminó todo el boom, pues ahora estamos frente a una realidad que nos está pasando factura. Entonces yo creo que es un tema cultural. Lamentablemente el Ecuador, y como ciudadano, lo digo, el Ecuador no tiene una cultura, los ciudadanos ecuatorianos no tenemos una cultura política general. Aquí gana el futbolista con todo el respeto, la cantante, le ponemos de asambleísta al que por ahí hizo un meme. Llegar a un punto de que se hayan definido, entre comillas, la elección presidencial en base a TikTok. O sea, pone en evidencia cómo los políticos nos ven a los ciudadanos. Los debates no existen. Hay otro tema que tal vez alguna vez conversamos, alguna vez tuve la oportunidad de estudiar en el IAEN, y tenía una profesora que era argentina, Angélica Mitenagua, y ella decía, miren, en otros países existen radios que hablan 24 horas de política y de economía, de temas públicos. Aquí en Ecuador tenemos radios que 24 horas hablan de fútbol, de chismes, de programas de crónica rosa, pero en realidad es la cultura ecuatoriana. Creo que eso nos está pasando factura, que como ciudadanos y como sociedad no tenemos una cultura política. Eso, Exactamente, ¿no es posiblemente. cierto? Pero ahí está la responsabilidad igual en la sociedad civil, ¿no es cierto? Nosotros podríamos hacer esas radios, no necesitamos que sean públicas o hacer esos programas. Somos también un poco relajados, ¿no? Bien. Continuemos entonces un poco con este caso, ¿no es cierto?, de H&M, que estaba más solucionable que nuestra política. Yo creo que en nuestro caso es política, es una visión económica también. Tenemos poca educación justamente, ¿no?, en esos temas. Histórico-económica, me atrevería a decir. Bien, entonces H&M tiene esta crisis por la publicidad, ¿no es cierto? Es una publicidad mal enfocada. Muchas veces los publicistas, de ahí me incluyo, por querer ganar premios, exponemos un poco a las marcas. Hace no mucho, Quilmes sacó, siempre Quilmes ha sido machista para sus comerciales, pero el último fue especialmente repudiado en esta época y tuvo que bajar un comercial apenas se había producido, ¿no es cierto? Ese tipo de crisis son frecuentes y hay que tener cuidado con esos, que por un lado puede ser viral hasta el extremo. Ahora, lo viral en todo sentido, vemos que era en la presentación que teníamos un importante factor de riesgo, ¿no es cierto? Entonces habría que tener un plan de crisis cuando algo se vaya a viralizar hacia bien o hacia mal. De todas formas, ¿no? Hay quienes dicen que no existe la mala publicidad. Bien. De estos tres casos, ¿qué me quisieran comentar? De este caso de Walmart, de H&M y del caso que vimos colombiano. Yo pienso que el caso que más se parece quizás, Carla, y que nos pasó realmente con el tema Odebrecht, por así llamarlo, similar, yo lo veo el de, ¿cómo se llama? El primer caso, Filambanco. no, Filambanco, bueno, sí, chuta, fue eso también igual, también es otro, El de ¿no? Interbolsa. El de Interbolsa, porque por más que se quieran recuperar, se vio toda la corrupción, ¿no? Walmart también es parecido a Odebrecht, ¿no? Vemos que Totalmente. el mismo tema, ¿no? Corrupción, El mismo corromper caso. para hacer lo mismo y, claro, dejar una marca como Walmart que
a nivel mundial tiene su buena reputación por una falta de ética de los funcionarios que para ganar más el monopolio económico infringieron varias leyes, ¿no? Entonces, quizás los Exactamente. tres casos sí claro, evidencian el, la desmedida, la desmedida que tienen a veces las personas por querer monopolizar y por querer ganar un poquito más, ¿no? Que el resto. Entonces, sí afecta eso. Yo veo en el tema de imagen, son casos similares y no estamos muy lejos nosotros, ¿no? Tuvimos Filambanco, tuvimos aquí Odebrecht, el famoso caso de los helicópteros Drew. O sea, algunos así, ¿no? En la parte pública, en la parte privada, o sea, hay para escoger también aquí. Hay para escoger aquí, sí. Porque como sociedad nos dejamos como mucho abusar también, pero no tenemos, tampoco nos hemos organizado para hacer una contraparte. Luis. Sí, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, con respecto a esto de opinar, con respecto a lo del caso de Walmart, de forma particular opino de que ellos tal vez trataron de una u otra forma jugar al mismo nivel, al ritmo que nos toca, a veces como se dice, ¿no? Refleja la crisis moral y ética de muchos funcionarios y esto creo, estamos cortados por la misma tijera, obvio, lógicamente no son todos, pero pasa en Latinoamérica como parte de la cultura, ¿no? O sea, todo se resuelve con dinero y de una y otra forma ellos trataron de evitar ese trámite emborroso de un documento, otro documento y también evitar pues el tiempo correcto que da un trámite, ¿no? Entonces tal vez el dinero acelera eso y jugaron pues lamentablemente como les tocó, de una u otra forma algún máximo directivo tenía que haber aprobado y tener conocimiento del caso, pero esto en algún momento pues se hace un hecho público y pasa por una mala jugada, una mala decisión que se refleja en una pérdida inmensa de la credibilidad e incluso a veces hasta en la credibilidad o calidad de sus productos, de sus servicios, ¿verdad? Entonces, es lamentable, pero de una u otra forma ellos intentaron hacerlo lo más rápido posible. No estaba hecho bien, no era algo que estaba bien, pero acelerar el trámite, pues, le pasó una mala jugada y algo que, como ya decían algunos compañeros, no estamos lejanos a nuestra realidad aquí, ¿verdad? No estamos lejanos a nuestra realidad. ¿No? ¿Qué falla además de, gracias Luis, qué falla además de nuestra organización como sociedad civil? ¿No? Tenemos algo que si arreglaríamos solucionaría todo el sistema de gobierno. La justicia es lo que falla, porque tenemos esa gran diferencia que hace que el que tenga plata pueda pagar por un trámite y que sea factible pagar por un trámite. Porque la justicia no existe ni justicia social como esta diferencia, que fuéramos más iguales todos, ¿no es cierto? Ni justicia específica contra esta gente corrupta. Tenemos casos de corruptos todos los días, ¿no? Y lo que decía de alguna manera Juan Carlos, no vemos a la justicia tomar acción. Si lograríamos arreglar la justicia desde lo civil, podríamos retomar el control de alguna forma. Bien. Al regreso del recesito que nos vamos a dar enseguida, vamos a leer un último caso para hoy que ya nos mete más en el proceso de cómo gestionar una crisis de reputación. Y les voy a copiar de una vez en el chat el artículo. Se llama la medición global de la comunicación. Bien,
Al regreso nos dividimos en grupos, respondemos las preguntas. Esta vez sí las preguntas van a ser una tarea y está subida en la plataforma para poder tener algunas tareas que evaluar, ¿no es cierto? Una evaluación un poquito más completa. Entonces, hagamos una cosa. Vamos al recreo. 7:55, volvemos 8:05, nos dividimos en grupos y contestamos este caso. ¿Les parece? Perfecto. Entonces, 8:05, volvemos un recreito corto. Gracias.
Ok, no fue poniendo ahí. Bien, volvimos. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Todo Bien, bien? ¿Ya estamos gracias, de Fer. vuelta? ¿Todo bien? ¿Ya estamos de vuelta? Chévere. Vamos. Póngale, póngale tercera, Póngale cuarta y power a correcto. estos grupos. Bien, vamos a hacer los 10 grupos para que ustedes mismos se asignen y a resolver esa lectura con esas preguntas rapidito. Ok. ¿Quieres hacerlo tú o lo hago yo? Yo ya lo hice, ¿están Maravilla. listos? Muy bien. Maravilla. A ver si se autoasignan, porfa, en sus grupos. Si necesitan ayuda, me avisan. Y ya tenemos la lectura en el grupo de WhatsApp. Bien, antes de irnos al recreo, no nos había contado Franklin que la justicia no existe, además leyes se prestan para que estas personas busquen cómo esquivar sus acciones delictivas. Sí, tenemos que mejorar la justicia. Si hubiera una prioridad, debería ser esa. Michael Benítez, por favor, al grupo 10. Ahí voy, Michael, gracias. Bien, asígnense a sus grupos, por favor. Vamos a darnos 30 minutos para resolver este tema. Con todas las preguntas y venimos a conversar. De todas formas, este sí se sube como tarea, está ya en la plataforma. Bien, todavía tengo 15 personas que no se van a sus grupos. ¿Cómo les ayudo? Bien, Daniela, ¿a qué grupo? Gabriela Zavala, ¿a qué grupo? Diana, ¿a qué grupo? Nixon, ¿a qué grupo? Ramiro, ¿a qué grupo? Jairo, ¿a qué grupo te agregó? Juan Escobar, ¿a qué grupo te agregó? Al 5, listen. Encantada. Agregado. William, Diana, Eve, ¿necesitan ayuda?
Bien, volvimos. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo les fue con las preguntas? ¿Qué grupo quisiera opinarnos sobre la pregunta 1? ¿Cuál ha sido la variable definitiva que ha motivado la necesidad de una nueva medición de la comunicación y de su impacto reputacional? Pérdida de credibilidad de los medios tradicionales, surgimiento de nuevos canales y de nuevos perfiles de clientes, caída de la reputación del sector financiero o necesidad de diferenciación. ¿Qué opinaron ahí? ¿Alguien quiere compartir? Buenas noches, perdón, del grupo 4. Hola, Ramiro. Nosotros analizamos la situación del análisis del Big Data, tal vez ese concepto, que la mayor cantidad de información y de datos que puedan ser procesados permiten tomar decisiones adecuadas y hacer prospectiva. Entonces, obviamente, tener información de los entornos, no solamente tal vez de los usuarios directos, sino del entorno, permite tener una visión estratégica, analizar los riesgos, algo que mencionaba, ¿no? Posiblemente en las redes sociales no digan algo directamente frente al banco, pero pueden manifestar riesgos, me invento, ¿no? Tal vez que están creciendo las criptomonedas. No le afecta al banco, pero si en redes sociales dice el Bitcoin es lo que vale, va a tener un impacto, tal vez en ese sentido, respecto a la primera pregunta. Gracias. Interesante ese tema de la cripto y me parece una amenaza interesante para tener en cuenta. Gracias, Ramiro. Bien, ¿otro grupo? Creo que esto propone una manera de medir el riesgo un poco en algunos parámetros, ¿no es cierto? Bien, vamos con otra pregunta entonces. ¿Qué canal influye más en la reputación de una compañía o una institución? ¿Los medios off y online o las redes sociales? ¿Creen que han desplazado las redes sociales a los medios tradicionales como motor de influencia social? Buenas noches. Buenas noches. Grupo número 2, con respecto a la segunda pregunta, ¿no? Gracias. En pos de la participación. Creo que sí, en la gráfica también se ve, pues, ¿no? La publicidad, la comunicación tradicional. Yo creo que sí se ha sido desplazada un poco por esta nueva tendencia, por un mundo más globalizado en lo que es las redes sociales. De una u otra forma proyectan información más rápida, más oportuna, más segura, en la cual se da a conocer las entidades, ¿no? En el mundo global, pues toda institución, toda empresa, sea pública o privada, creo que ahora tiene esto de las redes sociales que ayudan a comunicar, pues a informar a los usuarios sobre las entidades. Gracias, Luis. Sí, las redes dan más información en todo sentido. No sé si más confiable. A ratos todavía siento que medios tradicionales como el radio o la televisión podrían potenciar una noticia muchísimo. Buenas noches. Sí, Daniel, continúa, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Sí, del grupo número 6, por favor. Justamente esta parte de las redes sociales, si bien es cierto que las redes sociales han aumentado, o más bien dicho, las personas tienden más tendencia a observar las redes sociales, las noticias en redes sociales, estas no nos pueden dar el 100% de la veracidad como lo pueden hacer otros medios. En este caso, un ejemplo, un noticiero en televisión o en radio. Tenemos aquí los fake news y un ejemplo podemos poner, por ejemplo, ejemplos de fake news inclusive han llevado hasta la muerte de personas. Y es importantísimo tener en cuenta que las redes sociales, si bien es un medio digital, es un medio de fácil entendimiento, no siempre nos va a dar la verdad en la noticia. Bien, estoy de acuerdo contigo, Daniel. Yo también creo que la veracidad está un poco todavía en los medios más tradicionales, ¿no es cierto? Gisela. Buenas noches. Bueno, un punto. No olvidemos que las redes, que ahora la televisión y la radio están viajando hacia las redes, o sea, tienen su programa, lo transmiten en vivo en Facebook, en Instagram, tienen
las cuentas, tanto en Facebook e Instagram, notifican en la televisión, sí, pero ¿qué pasa? Que el usuario pasa en el teléfono 24/7. Entonces, ellos han navegado a ese medio, a las redes sociales, y ahí también imparten su información, que también viene a ser verídica, porque no hay que olvidarnos que tenemos que actualizarnos y pasar al mundo de la nueva era, se podría decir, la digitalización. Exactamente, ¿no? La transformación digital es un hecho y cada vez vamos más hacia lo digital. ¿Es posible vivir solo de la publicidad tradicional en la actualidad? Quizá no, ¿no es cierto? Que es justo la siguiente pregunta. ¿No? Probablemente ya no más, a pesar que pudiera construirse algo de reputación en ese sentido. Pensemos en Mavesa justamente, ¿no? Y no de Mavesa no tiene tanta presencia en internet como por ejemplo en radio, en todos los partidos y demás, y se ha logrado posicionar todavía de manera tradicional, ¿no? Pero como bien dice Gisela, es temporal. ¿En qué medida una mejora en la percepción y la reputación de una compañía entre sus grupos de interés conlleva un incremento del negocio? ¿Creen que se puede medir ese retorno? ¿Una mejora en la percepción incrementa las ventas? Yo creo que sí. O sea, mejora el negocio en el largo plazo, ¿no es cierto? El branding es una inversión a largo plazo. ¿Se puede medir ese retorno? ¿Cómo lo medirían? A través de las ventas que haya tenido cada cierto tiempo. O sea, yo me prolongo mediano o largo plazo. En cierto tiempo tengo que ver qué tanto he vendido, digo yo, no sé, en mi opinión. Bien, en las ventas yo creo que es en lo último donde se va a reflejar, ¿no es cierto? Vamos a esperar el mayor tiempo para que se mejoren las ventas, pero sin duda en las ventas. ¿Se les ocurre algún otro KPI que podamos medir? Perdón, Inge, Stalin le saluda del tercer grupo. Más o estás, menos Stalin? llevando así en esta pregunta como lo que recién hizo una representación del grupo Mavesa, ¿ya? O sea, ellos no entran mucho a lo que es el marketing digital que está ahora, en lo que está en las redes sociales, todo eso, ¿ya? Sino que ellos se llevan a la reputación que ellos tienen, es al trabajo y garantía que tiene su equipo. Y entonces, eso se lleva de un modo tradicional, de un modo tradicional, y ellos han llevado con eso a ganarse esa popularidad de persona a persona, de tener la confianza de sus clientes. A eso se lleva. Entonces, sí podríamos tener en una que otras compañías medir ese retorno también. Exactamente, si pudiéramos. También además de medir el retorno de ventas, ¿no es cierto? Pudiéramos medir cosas como el top of mind, por ejemplo. Justamente, ¿no es cierto? Si yo les digo, y no, yo creo que aunque hay otras empresas, quizá mejor posicionadas porque al final son más baratas, bueno, no mejor posicionadas, pero quizá con un gran share del mercado porque al final son un poco más baratas, por ejemplo, Teojama Comercial, que hace lo mismo y también vende Hino, ¿no es cierto? Pero si medimos el top of mind, por ejemplo, Mavesa va a estar en el 90% de las cabezas. Entonces, claro que se puede medir desde otros KPIs. Hay que ver desde dónde medir, ¿no es cierto? Es interesante para evaluar el riesgo siempre tener estos KPIs, ¿no es cierto? Hay cuantitativos y cualitativos, ¿no es cierto? Los cualitativos nos sirven más para hacer estrategia, para ver como unos objetivos y ver la foto grande en el largo plazo. Y los cuantitativos nos ayudarían a medir algo más específico, ¿no es cierto? Bien. ¿Los medios sociales son solamente un nuevo medio de comunicación o representan un nuevo paradigma? ¿Constituyen una oportunidad o una amenaza para las marcas? ¿Qué opinan? Las redes sociales hoy representan muchas cosas en lo que es en la vida, ¿ya? Puede ser tanto para bien o como para mal, ¿ya?
se puede perjudicar a una persona o ayudar, ¿ya? Entonces, las redes sociales no está más o menos como decía el compañero anteriormente, que se puede colocar mucha información falsa, ¿ya? En el que como las personas ya nos encontramos, ¿ya? Casi las 24 horas del día en el teléfono. Y estamos más mirando las publicaciones, mirando informaciones que a veces, o sea, no podemos saber si son verídicas esa información. Exactamente, Stalin, ¿no es cierto? Ahora la tecnología vieron que permite animar videos cada vez más reales de gente que ese rato no está actuando. Entonces hemos visto, ¿no es cierto?, a Correa decir, por ejemplo, errores, y es más bien como un meme, pero porque en esa app todavía él es un poco más famoso. Pero ya hay un montón de proyectos donde podemos hacer videos. Yo me grabo 10 minutos, ¿no es cierto? Le doy a esta empresa 10 minutos de video de mí hablando. Y luego le puedo escribir el texto y me va a hacer hablar. Y además me va a hacer gesticular. No tanto como mi persona real, pero bastante, ¿no es cierto? Y entonces eso se prestaría para que ya no podamos nunca más creer en ningún video que está apareciendo, ¿no es cierto? Medio como Stalin nos nombraba. Sí, entonces el cambio de paradigma, sí, podría constituir un cambio de paradigma. Porque no vamos a dejar de usar. Si ya no podemos creer en las redes sociales, van a aparecer cosas como la misma blockchain, ¿no? Que al mismo tiempo que nos permite transparentar cosas en Internet. Bien, finalmente, las áreas de comunicación corporativa deben atender de una forma diferenciada a los influencers, distinta a los periodistas tradicionales. ¿Cómo manejarían ustedes eso desde las relaciones públicas? ¿Le tratarían diferente al influencer que a un periodista? Carla, bueno, yo creo que ahí es realmente cómo la marca trata de vender más, ¿no? Recordemos que si bien es cierto, hay empresas que se basan en lo tradicional. Es decir, sí, pueden tener redes sociales, pueden tener todos los medios de marketing posibles, de brand, pero hay empresas que pese a que tienen todo eso, confían también en los medios locales, radio, prensa, televisión, spots publicitarios, que todavía marcan esa, al menos aquí en el Ecuador sí se presta para eso todavía, para confiar eso. Ahora, Sí se presta. si tú quieres que tu marca tenga más reconocimiento, puedes hacerlo, yo considero, tanto influencers y tanto periodistas, hacerlos en simultáneo para que se vean la diferencia realmente, ellos vean cómo actúa un periodista o un profesional en temas de medios de comunicación, cómo actúa frente a un influencer, ¿no? Porque un influencer normalmente, ¿qué te hace? Por último, te puedes hacer una entrevista en chancletas, ¿no es cierto? En short, en teoría, no está mal visto, ¿no? Pero no es lo mismo que, por ejemplo, se me ocurre, venga don Alfonso a entrevistarte. Por supuesto. Entonces ya marca la diferencia. Y obviamente yo considero que por más influencer que veas la imagen que tiene don Alfonso por los años, va a marcar eso. Entonces, sí puedes, creo yo, sí puedes Don mezclar. Alfonso es ambos, además. Es todo un influencer. Claro. Entonces, aparte, ¿no? Entonces, tú ves eso, se puede mezclar. Es un concepto que a veces no se lo toma en cuenta, pero sí se puede mezclar, pero considero que a veces sí también hay que separarlos, porque claro, no todos son influencers, ¿no? Siempre hay una persona que coge y habla en la primer pedrazo que le salió del estómago, y claro, o sea, no compagina con el resto de medios o con el resto mismo de influencers que están ahí en una pequeña entrevista. Yo sí creo que diferenciaría entre los dos. Yo siento que al influencer le tienes que dar una instrucción precisa, un producto preciso, algo específico que decir con mucha más explicación, y al periodista le das la oportunidad de una rueda de prensa, de algo más abierto y que él dijera como pueda.
Creo yo, quizá es una visión limitada también, quizá estoy como cerrándome a la innovación. Gisela, ¿tenías la mano levantada? Sí, bueno, es que quería acotar lo que decía el compañero, Claro, por favor. porque es verdad, o sea, al influencer no le puedes, va a depender mucho de lo que tú ofrezcas, de tus servicios, de tu producto, porque yo a un influencer no le puedo decir, ¿sabe qué? Yo tengo mi empresa de seguridad privada. ¿Cómo yo voy a presentar a un influencer ahí en ese caso? Exacto, yo tendría que irme por el periodista, por alguien más profesional y todo eso. Un influencer va más en el punto, como podría decir, si estoy ofreciendo una bebida y quiero que esa bebida sea reconocida, para que los jóvenes lo consuman, porque va más para el target juvenil, se podría decir. Bien, yo también haría que el influencer pruebe un producto, por ejemplo. Ya ratos en una empresa de seguridad usaría un testimonio real más que un testimonio de un influencer, ¿no? Siento que un testimonio real tiene un peso importante. Sí. Luis. Sí, gracias. Bueno, también quería hacer una pequeña intervención y Claro, comparto con lo que decía el compañero Juan Carlos y la compañera Gisela, si no me equivoco. Creo que esto nos invita a aperturarnos y al mismo tiempo, pues, no olvidarnos de los medios de comunicación tradicionales, pero sin olvidarnos o dejar aparte a los medios digitales, como decía la compañera. Yo creo que más depende del producto, del servicio, lo que quiero transmitir, ¿no? A qué público lo quiero transmitir, ¿verdad? Un influencer puede ser más estratégico para, no sé, para una ropa juvenil, como decía la compañera, una bebida. En cambio, lo que es la tradición de los medios, pues alguien que tenga una reputación en el medio, ¿verdad? Tal vez de un producto o un servicio mucho más serio que va a influir también en el nombre de la marca, en el nombre de la empresa, ¿verdad? Esto sería más ligado a la estrategia, al equilibrio, al ruido, a la visión social y a la imagen de la identidad, ¿no? De lo que quiero transmitir como empresa, como producto, como servicio, ¿verdad? Entonces, creo que se podría compartir sin cerrarnos a lo antiguo y sin darle tampoco mucha oportunidad a los influencers porque se puede caer en otro error, ¿verdad? Esa es mi opinión. Bien, gracias, Luis. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión antes de cerrar un poco el día de hoy? Bien, hoy conversamos de riesgo reputacional y vamos a conversar sobre sentar una cultura de gestión de riesgo en las empresas la próxima semana. Y también sobre la responsabilidad social. Gran parte de la reputación de una empresa es el tema de la responsabilidad social, ¿no es cierto? Ya no es suficiente y además en este sentido de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Dentro de las partes que necesita comunicar una empresa para gestionar su reputación, es mucho esto de responsabilidad ambiental y responsabilidad social. Cada vez es más importante tener estos reportes de gestión al final del año, ¿no es cierto? Que antes eran solo para los stakeholders, pero que ahora es interesante porque un montón de empresas que venden valor nos entregan los reportes a todos. ¿Han visto el caso de Toms, por ejemplo? ¿Saben lo que es Toms? Estos zapatos. Bien, les voy a compartir la pantalla un rato. Bien, ¿no? Esta empresa, Toms, son unas alpargatas argentinas, ¿no es cierto? Que en el 2006, este señor, ¿no es cierto? Que viajó a Argentina, se hizo amigo de unos niños en Argentina y decidió
vender las mismas alpargatas propias de los gauchos, que se parecen mucho a las alpargatas nuestras, ¿no es cierto? Y a las que vemos ahora en los mercados artesanales. ¿Con cuál gran agregado de valor? Que por cada par de zapatos que tú compres, le entregan uno a un niño en Argentina que no tenga zapatos. Con el tiempo, llegó a vender también que ya no es esa la promesa, sino que tienen una fundación. Y entonces todo el tiempo están rindiendo esa responsabilidad, ¿no es cierto? Aquí está el 44% del... Si nos metemos a la página web de Toms, antes vendían zapatos y claramente vendían zapatos, ¿no es cierto? Ahora todo el tiempo están rindiendo cuentas de lo que hacen por estos niños, ¿no es cierto? Entonces tienen el 44% de las ganancias invertido en salud mental, el 38% en crecer, en incrementar las oportunidades de acceso, ¿no es cierto? Y el 18% en terminar la violencia con armas de fuego. Y apenas nos metemos hasta el reporte, cada vez más a la vista de todos, ¿no es cierto? Entonces de eso vamos a hablar la próxima clase, la reputación, tanto social como ambiental, cada vez es más importante y las empresas le invierten en efectuar ese informe continuamente, ¿no es cierto? Y entonces es otra gestión que se añade y que en algún punto antes era casi opcional y ahora es parte de lo que medimos, ¿no? Ya deja de ser opcional para las empresas. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de terminar la clase de hoy, de cerrar? Bien, creo que estamos por hoy. Les agradezco un montón a los que han participado. Ahí tengo las capturas de todas sus opiniones y tengo algunos que opinan recurrentemente. Gracias. Gracias, Carla. Gracias a ustedes. Fernando. Yo aquí calladito viéndote. Bien. Iba a preguntar si terminamos. Nos vemos la próxima entonces. Okay, ¿Necesitan el vínculo de la asistencia algo antes? Ya le envié. Perfecto. Okay. Entonces nos vemos el martes sin falta. Seguro, gracias. sin falta. Bye. Buenas noches, descansen. Chau, chau.